Revisar la factura de la luz una tarde y casi tirarla al suelo de la cocina porque la cifra que te devolvía la mirada no era solo un poco más alta. Era casi el doble. Eso fue exactamente lo que le pasó a Tobias Green, un analista de sistemas de 41 años que vivía en un tranquilo suburbio a las afueras de Charlotte. Tobias era meticuloso por naturaleza. Su carrera giraba en torno a detectar irregularidades y patrones que otros pasaban por alto, y esa habilidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más personal posible. Cuando vio el aumento repentino en su factura, pensó que tal vez se debía a que sus hijos dejaban las luces encendidas o al cargador de su camioneta encendido más tiempo del que recordaba. Pero los números no cuadraban. La rutina de su familia no había cambiado. Su teletrabajo era estable, y no estaba organizando fiestas de repente con todas las lámparas encendidas. Aún así, noche tras noche, la factura subía, y en el fondo, Tobias sabía que algo andaba mal. No era solo una molestia. Era un misterio. Y ese misterio empezó a carcomerlo hasta que ya no pudo ignorarlo. Empezó a registrar su consumo de energía manualmente, anotando las cifras en un bloc de notas todas las noches antes de acostarse. En una semana, detectó un patrón. La energía se agotaba cuando la familia dormía. Tobias supo entonces que no era un accidente. Y si tenía razón, tampoco era solo una avería. Alguien le estaba robando. Darse cuenta le dio escalofríos porque en su barrio, alguien solo podía significar una de las personas que lo saludaban cada mañana. Decidido a averiguarlo, Tobias instaló una pequeña cámara activada por movimiento que apuntaba directamente a la entrada de su casa y al cargador. Le dijo a su esposa Marlene que probablemente no era nada, pero en secreto se preparaba para la verdad. Esa noche, mientras su portátil brillaba tenuemente sobre la encimera de la cocina, Tobias esperó como un guardia nocturno, recorriendo cada rincón de la casa, poniéndole los nervios de punta. A la mañana siguiente, cuando vio la grabación, se le revolvió el estómago. Allí estaba, Priscilla Ensley. No una adolescente merodeando. No una desconocida de paso, sino su vecina de 56 años del otro lado de la calle. La misma Priscilla que dirigía la asociación de propietarios con mano de hierro. En un blanco y negro granulado, Tobias la vio cruzar la calle con serenidad, agacharse y conectar su Tesla al cargador como si fuera suyo por derecho propio. Sin vacilaciones, sin miradas nerviosas. Incluso regresó a casa después sin pensárselo 2 veces. Tobias repasó el video una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Esto tampoco fue una casualidad. Noche tras noche, Priscilla repetía el mismo ritual, con su Tesla encendido mientras su factura de la luz subía considerablemente. Cada segundo de grabación convertía la incredulidad de Tobias en ira. Era la misma mujer que reprendía a los vecinos por los cubos de basura dejados fuera 1 hora de más o por la hierba que crecía medio centímetro más de lo debido. Y allí estaba, robando electricidad como si nada. Cada vez que Tobias pasaba frente a su casa de ladrillo con sus setos bien cuidados, se sentía burlado. La grabación no era solo una prueba. Era la prueba de su arrogancia. Ahora Tobias sabía que tenía que actuar. Pero enfrentarse a alguien como Priscilla no iba a ser fácil. Tobias imprimió imágenes del video, las metió en una carpeta y cruzó la calle. Tenía las palmas de las manos húmedas, pero su voz era firme. Cuando Priscilla abrió la puerta, lo saludó con su habitual aire de superioridad, como si lo hubiera estado esperando. Tobias le entregó la carpeta, explicándole con calma que sus facturas se disparaban y que su cámara la había grabado en el acto. Por un instante, pensó que se disculparía. En cambio, Priscilla sonrió con suficiencia. Estás siendo dramática, los recursos están hechos para compartirse. Tu cargador estaba ahí. Tobias apretó la mandíbula. Eso no es compartir. Eso es robo. Su rostro se endureció al recordarle quién mantenía el vecindario en funcionamiento, quien controlaba las multas de la asociación de propietarios, las normas, el mismo marco que determinaba el valor de las propiedades. Entonces llegó la amenaza. ¿Tienes siquiera la aprobación para la instalación de ese cargador? Porque puedo ponértelo muy difícil. Tobias sintió que la furia crecía, pero logró mantener la voz serena. No vuelvas a tocar mi enchufe. Sonrió levemente, cerró la carpeta y, con una calma que quemaba más que la ira, dijo, ya veremos. Esa noche, Tobias estaba sentado en su sala, temblando, no de miedo, sino de rabia. Ella no lo había negado, no había mostrado ni una pizca de vergüenza. Había convertido la confrontación en una amenaza velada. Y en el fondo, Tobias sabía que esto era solo el principio. Efectivamente, la noche siguiente, ella estaba de vuelta en su entrada,
enchufando como si nada hubiera cambiado. Tobías dio un puñetazo en la mesa al ver la grabación. Esto ya no era solo un robo. Era un desafío. Y luego llegaron los avisos de la Asociación de Propietarios. 3 en una semana, multas por setos demasiado grandes, una advertencia sobre equipos no aprobados e incluso una infracción por dejar los contenedores fuera demasiado tiempo al recogerlos. Claro. Todo firmado por Priscila. Tobías se dio cuenta de que no solo estaba robando. Estaba usando su puesto como arma, tergiversando las normas de la asociación para enterrarlo bajo el papeleo y la humillación. Consideró ir a la policía, pero ¿qué pinta tendría eso? Un vecino enchufando un Tesla no era precisamente el crimen del siglo. Y además, Priscila tenía aliados. Ella sabía cómo tejer historias, cómo convertirlo en el villano. Cada aviso que aparecía en su buzón le hacía hervir la sangre. Su esposa le instaba a tener cuidado, pero Tobías se sentía acorralado. Ya no se trataba de electricidad. Se trataba de respeto, dignidad y de si dejaría que alguien como Priscila lo pisoteara. Esa noche, mientras miraba su cargador, supo que tenía que hacer algo que ella no pudiera inventar, algo innegable. Fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma. Una medida de seguridad, una trampa no para lastimarla, sino para asegurarse de que nunca más pudiera usar su cargador. Tobías fue a una tienda de electrónica y compró un sistema de protección contra sobretensiones que podía conectar al cargador. Se apagaría si lo manipulaban, cortando la energía al instante. No se trataba de venganza. Se trataba de límites. Después de horas en su garaje, con las herramientas esparcidas por el suelo, por fin lo tenía listo. El sudor le corría por las sienes. Tobías lo probó en su propia camioneta. Perfecto. El sistema se activó en el momento en que detectó un uso no autorizado. Esa noche, esperó con la cámara abierta. Efectivamente, a medianoche, Priscila apareció con su suéter, cruzando la calle como si fuera la dueña de ambas casas. Enchufó su Tesla, pero en segundos, el sistema se activó. Saltaron chispas y las luces del Tesla se apagaron. Tobías se acercó a la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. Marlene se tapó la boca y susurró, «Funcionó». Afuera, Priscila desenchufó el cable, maldijo en voz baja y cruzó la calle como una exhalación. Por la mañana, una grúa se llevaba su Tesla, sus gritos furiosos resonaban por el vecindario. Las cortinas se movieron, los vecinos susurraron y, por primera vez, la dinámica de poder cambió. El vecindario olía a sangre y los chismes se extendieron como la pólvora. Lo que empezó como rumores susurrados pronto se convirtió en un debate abierto. En las paradas de autobús, en las entradas de las casas y en los buzones, los vecinos hablaban de Priscila. Algunos la defendían, otros se reían de su desgracia. Para cuando la Asociación de Propietarios convocó una reunión de emergencia, el centro comunitario estaba abarrotado. Priscila, elegante con su blazer, subió al podio y declaró que Tobías era un peligro para el vecindario, acusándolo de instalar equipos peligrosos. Pero Tobías había llegado preparado, se levantó, con la carpeta de pruebas pesada en las manos, y reprodujo la grabación. La sala se llenó de jadeos al ver imágenes de Priscila agachada junto a su enchufe pasar por el proyector. No se trata de seguridad, dijo Tobías con firmeza. Se trata de robo, de abuso de poder. Por primera vez, Priscila se desnudó. Gritó, buscando excusas, pero la sala estaba dividida. La mitad aplaudió a Tobías. La otra mitad murmuró enfadada, preocupada por la propiedad, los valores y el caos. La Junta levantó la sesión sin llegar a ninguna resolución, pero una cosa estaba clara. Ya no se trataba solo de electricidad. Era una guerra vecinal en toda regla. Las semanas siguientes abrieron el vecindario. Residentes que antes habían guardado silencio comenzaron a compartir sus propias historias. Multas ridículas, humillaciones insignificantes, años de acoso disfrazados de liderazgo de la Asociación de Propietarios. Notas anónimas de apoyo aparecieron en el buzón de Tobías. Para la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, la situación había cambiado. Arthur, un anciano representante del barrio, se puso de pie y habló con voz potente. Confiábamos en ti, Priscila, pero nos castigaste rompiendo las reglas tú misma. Eso no es liderazgo. Estallaron los aplausos. Donna Myers leyó en voz alta una infracción que había recibido por las luces navideñas. Otros se sumaron y la junta se movió inquieta. Cuando Tobías dio un paso al frente y levantó la carpeta de nuevo, la sala estaba lista. No se trata de mi cargador, dijo. Se trata de justicia. Se trata de respeto.
El presidente de la junta finalmente habló. Por votación unánime, Priscilla Ensley queda destituida como tesorera con efecto inmediato. Se oyeron exclamaciones de asombro, seguidas de vítores. El rostro de Priscilla se sonrojó al tomar su bolso y salir furiosa. Su reinado terminó. Por primera vez en años, el vecindario se sintió más ligero, más libre. Y Tobías, exhausto pero orgulloso, supo que no era solo su victoria. Era la de todos. Esa noche, mientras Tobías enchufaba su camioneta al charger y veía la luz verde parpadear sin parar, se sintió diferente. No era solo su auto arrancando. Era un símbolo de límites restaurados. Él se había defendido no solo a sí mismo, sino a cada vecino que había sido silenciado, multado o humillado por el abuso de poder de Priscilla. Su entrada ya no era solo una losa de concreto. Era la prueba de que el miedo solo funciona si se lo permites. Marlene le apretó la mano y los vecinos se acercaron a agradecerle, incluso trayendo galletas y apretones de manos. Por primera vez, Tobías se dio cuenta de que esta lucha nunca había sido por la electricidad. Tobías decidió no rendirse. Y gracias a eso, todo un vecindario encontró su voz. Así que, si esta historia te cautivó, suscríbete ahora mismo porque no son solo dramas vecinales. Son lecciones sobre cómo defender lo que es correcto, cueste lo que cueste.